Amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias, vamos al Señor por esta oportunidad de poder estar reunidos esta mañana en su presencia, reunidos como hermanos, como amigos, que tenemos esta motivación inicial de poder tener un tiempo de comunión, un tiempo de esparcimiento espiritual, un tiempo de relacionarnos, un tiempo de abrir nuestro corazón en esta mañana en nuestro devocional Caminando con Jesús. De nuestro pastor Elmer, un cordial saludo para todos ustedes. Desafortunadamente no nos puede acompañar en esta mañana. Su salud ha estado un poco eh, delicado este fin de semana. Fue un fin de semana bastante agotador, de bastante trabajo. Pero sabemos que Dios en su misericordia lo levantará y lo fortalecerá como siempre. Clamamos al Señor y vamos a entrar en este tiempo, vamos a entrar en un tiempo de oración antes de compartir la palabra. Y yo le invito a mi hermano a que junto conmigo dispongamos nuestro corazón en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Santísimo Señor, por el privilegio de ser tus hijos, por la oportunidad maravillosa que tú nos has dado, Señor, de poder compartir y de poder disfrutar, Padre Santo, de esta maravillosa bendición, Padre Celestial, la cual es ser un hijo de Dios. A ti te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, gloria y adoración, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, en tu infinita misericordia, que nos guardes, que nos acompañes y que nos guíes, Santísimo Señor, en todo tiempo y en todo momento. Presentamos nuestra vida delante de ti, Padre Santo, y clamamos, Señor, para que ese mover tuyo, Señor, esté en el corazón de cada uno de nosotros. El poder venir y el poder expresar con total libertad, Padre Celestial, cada una de nuestras necesidades, Señor. Pero más que presentarte una necesidad a ti hoy, el poder contemplar tu presencia, es preparar nuestro corazón, nuestra vida para un día, Padre Santo, Señor. Puede que hoy tengamos planes, actividades, proyectos para este día, pero no podríamos iniciar, Señor, sin primero presentarnos delante tuyo, sin primero ponernos en tus manos, Padre Santo, sin primero reconocer tu soberanía, tu gracia, tu amor, tu bondad, tú que eres santo, poderoso, maravilloso, único, perfecto, Padre Santo. Sería imposible para nosotros, Señor, no alinear nuestra mente en tu perfecta voluntad, Señor. Hoy necesitamos de ti, cada uno de nosotros, de los presentes, de los que están con conectarse, de los que se conectarán más tarde, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser direccionados por ti. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces se nos olvida, Señor, que nosotros solo somos torpes, Padre Santo, que a veces nos dejamos guiar por las emociones, Señor, nos dejamos guiar por los momentos, Señor, y olvidamos por un momento que no hay ninguna decisión en nuestra vida que no deba pasar primeramente delante de tu presencia, Señor, porque tú alimentas nuestro gozo, tú alimentas nuestra vida, tú nos llenas de tu favor, tu misericordia. Padre Santo está ahí para nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña, nos guía, nos orienta, nos redarguye. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy sea así para cada uno de nosotros, que en cada paso, que en cada decisión, que en cada actividad, sea la que sea en el hogar, sea en el trabajo, en todo lo que nos desempeñemos, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón. Te lo pido no solo por nosotros, te lo pido por cada colombiano, Padre Santo. Hoy más que nunca, Señor, Colombia necesita, cada ciudadano colombiano te necesita tener claridad, Padre Celestial, Señor. Estamos a 40 días, Señor, de tomar una decisión trascendental, Señor, que marcará el rumbo de la nación, Señor. Pero no podemos olvidar, Padre Santo, que
de esas decisiones de hombre, Señor, pasan primeramente por tu corazón, Señor. Y por eso clamamos a ti primero por nuestra nación. Mira la condición en que está nuestro país, Señor, esta violencia que se está levantando, Padre Santo, Señor Dios. Hoy veía las noticias en estos días, Señor, y no sé qué es peor, Padre, si ver tanta muerte, tanto desasosiego, tanta angustia, tanto temor, tanto miedo que se está viviendo en muchas regiones del país, especialmente ahora en el Cauca y en el Valle, Padre Santo, Señor, por tanta violencia, regiones como en Arauca, en el Putumayo, en Nariño, en Chocó, Padre Santo. Yo creo que no hay una región del país, Señor, donde no se esté viviendo esta violencia, esta confrontación, Señor, donde algunos pocos, Señor, quieren traer dolor, amargura. Pero yo te pido, Señor, haznos sensibles, Padre Santo, porque pareciera que nos acostumbráramos a escuchar de la muerte, y que aquellos, Señor, que perdieron sus seres queridos, que aquellos que están viviendo la injusticia, el dolor, la amargura, la tristeza en su corazón. Solo te pedimos, consuélalo. Consuélalos, Padre Santo. Tú eres el único que puede sanar su corazón. Tú eres el único, Señor, que puede llevar tranquilidad, Padre, a las madres, a los cónyuges, a los hijos que perdieron ese ser querido, Padre Santo, en una muerte absurda, Señor. Y yo te pido perdón por Colombia, Padre Santo, porque no nos podemos acostumbrar a esto. No nos podemos acostumbrar, no podemos tener un corazón indolente que si no nos pasa a nosotros es como si no lo viviera, como si no nos sintiéramos. Unas muertes no nos sorprenden. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos. Pero es como si hubiese un manto, un velo sobre Colombia, Padre Santo, que le impide ver con claridad la realidad en la que estamos viviendo. Por eso clamamos a ti, Padre Santo, clamamos a ti misericordia por nuestro país, clamamos a ti, Señor, por un cambio en la mentalidad del corazón de Colombia, más que por un cambio de gobierno, un cambio en el corazón de cada colombiano, a ser más sensibles, Señor, al dolor que están viviendo nuestros hermanos. A mirar más allá, Padre Santo, a ver si yo soy parte de esto que está viviendo el país, Padre Santo, si hay elementos de corrupción, Señor, en mis actitudes, si algo que yo hago es corrupto, Señor, debo empezar por mí, por cambiar, Padre Santo, por dar ese gota, Señor, que lleve a rebosar, Padre Santo, lo que necesita Colombia, que es tu presencia, que es el derramar de tu Santo Espíritu, Señor. Pero esto solo puede pasar si tú tocas el corazón de cada colombiano, Señor. Somos más de 50 millones, Señor, y yo te pido, toca el corazón de Colombia, Padre Santo, y lleva a esta nación al arrepentimiento genuino, lleva a esta nación a la dependencia tuya, a la soberanía tuya, Padre Santo, que así el hombre en su manera de pensar, en su vanidad, en su orgullo, quiera pretender, Señor, sumar a una nación, Padre Santo, en su manera de ser, a su gusto, Señor. No, Padre Santo, esto no va a pasar, Señor. Porque quien gobierna Colombia eres tú, Señor. Esta tierra te pertenece, este país es tuyo, cada uno de sus habitantes, de los que viven, de los extranjeros que están aquí, todos, Señor Dios, estamos llenos de tu presencia y clamamos por su favor. Clamamos, Señor, por ese despertar en nuestra nación. Clamamos para que se rompan los yugos de impiedad, los yugos de violencia, los yugos de muerte, pero también los yugos de brujería, de satanismo, de hechicería, de paganismo, Señor, que han rodeado esta nación por tanto tiempo. Rompe esos yugos, abre los ojos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que podamos ver de qué manera podemos aportar para el crecimiento, para el desarrollo espiritual, Señor, y natural de nuestra nación. Empieza por nosotros, no empieza solamente por una persona. Creemos, Señor, que es en alguien, en un hombre, una mujer, Señor, que pueden estar el futuro de Colombia, y no. Colombia está en las manos tuyas, Señor, y aquí prevalecerá tu voluntad, y aquí prevalecerá, Señor. Pero yo te pido, como iglesia, estamos preparados para hacer ese muro de contención espiritual en favor de nuestro país. Estamos preparados para afrontar lo que se viene, Señor, porque no es solo Colombia, es a nivel mundial, Padre Santo. Guerras, rumores de guerra, Señor. Se acerca el tiempo, Señor,
Se acerca el tiempo de tu venida, Padre Santo. Tu palabra no nos da una fecha, pero sí nos da los indicios, y estamos viendo graves indicios, Señor. Mira tanta violencia a nivel mundial, Padre Santo, Señor. Mira tanta muerte, Señor, tantas guerras. Será la pronta venida, Señor. Mira cómo se ha levantado, Señor, los falsos profetas, los falsos pastores con doctrinas de muerte, con doctrinas de engaños, con doctrinas falsas, Señor. Ya estás por venir, Padre Santo. Tu Hijo está por venir por la iglesia. Estamos preparados, mis hermanos, estamos preparados. Si el Señor viniera hoy, estaríamos seguros que el Señor, que nos iríamos con Él, que seríamos arrebatados con Él. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces nos encerramos tanto en nosotros, porque a veces nos encerramos tanto en nuestra vanidad, Padre Santo, de desear y de pedir solo lo que queremos, Señor. Que se nos olvida, Padre Santo, que hay una humanidad completa, Señor, que también necesita conocer de Cristo, y que nosotros somos los llamados, uno, a predicar la palabra, a llevar ese mensaje de salvación, pero también a ser intercesores por aquellos que necesitan conocer el plan de salvación. Y la honra, la gloria y la alabanza, mi buen Señor. Solo te pido, Padre eterno, derrama tu misericordia sobre nosotros, derrama tu amor sobre nosotros, muéstranos tu favor, Padre Santo, te lo pido, muéstranos tu favor, Santísimo Señor, y derrama tu paz y tu bondad, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Colombia necesita de ti, Señor, y pon en el corazón de cada colombiano, conforme a tu perfecta voluntad, quién debe ser el candidato por el cual debemos votar, Señor. Padre, que cada colombiano asuma la responsabilidad de leer el plan de gobierno, pero sobre todo de orar y de pedirte a ti, Señor. Muéstranos, Santísimo Señor. Oramos por Somalia, Padre Santo, Señor, un país africano, Señor, sumido en una violencia. Más del 70% de los habitantes de Somalia en una pobreza absoluta, Padre Santo, Señor, una nación alejada de Dios, Señor, Dios, sometida, y clamamos libertad por Somalia, clamamos libertad espiritual, clamamos, Señor Dios, para que la palabra tuya sea derramada, Padre Santo, para que rompas esos muros de impiedad, Dios, y lleve la libertad que todo el pueblo somalí necesita, la libertad de poder escuchar tu palabra, la libertad, Señor Dios, en una nación donde el cristianismo no es bienvenido, Padre Santo, Señor, donde hay persecución y muerte. Allí clamamos, Señor, por tu favor, y allí clamamos por el derramar de tu Espíritu, Señor, y por todos aquellos, Señor, que necesitan un milagro de sanidad. Los presentamos delante tuyo, Señor, esta mañana, y clamamos, Santísimo Señor, para que tu amor, tu bondad, tu favor y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente es un gozo, es un deleite el que podamos estar en la presencia del Señor en esta mañana. Los invito, vamos a compartir la palabra. Evangelio de Juan, en el capítulo 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Este texto de Juan capítulo 7, versículo 5, hace referencia a las palabras anteriores de nuestro Señor Jesucristo, donde ve la necesidad de partir. Le está diciendo a los apóstoles, le está diciendo a la gente: pronto me iré, y donde yo me voy a ir, nadie me va a hallar. Es lo que está diciendo el Señor. Allá nadie me va a hallar, nadie me va a alcanzar. Por ende, ellos dan, ante estas palabras del Señor, cada uno tiene una opinión, y la pregunta, bueno, ¿y a dónde se va? ¿Dónde lo podemos encontrar? Cuando lo necesitemos, ¿dónde lo vamos a hallar? Y esa pregunta, más bien la respuesta a esa pregunta es: ¿será que Él va
de pronto a ir a predicarle a los gentiles? ¿Será que se va a unir con ellos? ¿Va a desarrollar un nuevo grupo? ¿Se va a extender en otro lugar? Era la pregunta que se estaban haciendo no solo los apóstoles, sino todas las personas que le estaban escuchando. ¿Por qué? Porque había una errónea interpretación de lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús estaba hablando era que él iba a partir la presencia del Padre. Y yo recuerdo que hace muchos años en mi casa, mi padre tiene una biblioteca y a mí me dio curiosidad, estaba no tan niño, estaba como joven y me acordé de la historia de Sansón. Y por un momento me gustaba leer mucho y me fui a la Biblia, tomé la Biblia, una Biblia que tiene mi papá, una Biblia muy antigua, y empecé a buscar, dije yo, bueno, voy a buscar la historia de Sansón. Y cuando empiezo a mirar las primeras páginas, me encontré con algo. La Biblia no tiene un índice natural como los demás libros. Y me encuentro yo con una cantidad de nombres de personas. Yo no entendía qué era lo que decía y empecé a leer todos esos libros y a interpretar qué decía la página y empecé a buscar la historia de Sansón, y no encontré la historia de Sansón en el inicio, porque yo pensé que era un índice como cualquier libro, e iba a encontrar en mi ignorancia el libro de Sansón. Y cuando dije, no, eso debe estar ahí, y cuando yo abro la Biblia, y eran esas Biblias que tenían esa letra pequeña, y cuando yo vi, eso era como si fuera un libro en chino, hermano. Yo no entendía absolutamente nada. Yo entendía leer aún las formas de las palabras, y yo entendía comprender. Yo decía, este libro, por un momento dije, de razón dicen que este libro es de locos, que el que lee la Biblia se vuelve loco, porque uno no lo entiende, porque uno no comprende. Y ese es el pensamiento muchas veces del hombre. Mucha gente no entiende y no comprende lo que es tener una relación con Dios y cuál es la voluntad de Dios. Somos, como cristianos, como hijos de Dios, ante la sociedad somos incomprendidos, porque aunque por misericordia de Dios, usted y yo, como hijos de Dios, sí sabemos a dónde vamos, la gran parte de la humanidad no sabe para dónde va. Por eso, al inicio de la vida espiritual, o cuando usted tiene ese contacto espiritual, hay una comprensión limitada de la voluntad de Dios. Mientras entramos a su presencia, mientras Él nos guía, mientras Él nos muestra la palabra, mientras aprendemos a conocer la palabra, mientras aprendemos a leer la palabra, encontrarle sentido a la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Antes que esto, estamos en un limbo. Por eso, para mucha gente, usted es un loco. Para muchas personas, nuestra fe es una fe difícil de llevar. ¿Por qué? Porque no entienden que nosotros ya no nos regimos por los patrones de la humanidad, del hombre, sino ahorita es Dios quien direcciona y quien nos guía nuestro camino. Ahora nuestra mente ha sido abierta, no una mente natural, no a un conocimiento académico, sino nos ha sido abierta ahora a un conocimiento espiritual de la voluntad de Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo toma un papel importante y preponderante en nuestro desarrollo espiritual. La palabra, ¿qué nos dice al respecto? Dice que nosotros tenemos que coger la Biblia y tenemos que escudriñarla. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que profundizar. Más que por un conocimiento, es para saber cuál es esa voluntad que Dios tiene trazada para usted y para mí en nuestra vida, en nuestra guía. La gente, en los términos humanos, difícilmente entiende que alguien pueda venir a un culto y pueda estar 1 hora, 2 horas con total tranquilidad, que la gente pueda venir a un culto, levantar sus manos, adorar al Señor, si quiere arrodillarse, llorar, expresarse delante de Dios. Para algunas personas es difícil que de una manera voluntaria se dedique un día a un ayuno o una noche a una vigilia, o dedicar tiempo a escudriñar la palabra. Para muchos es más difícil aún entender que una persona que tuvo un estilo de vida natural para el hombre ahora cambie su manera de pensar, cambie su manera de hablar,
cambie su manera de ver las personas, cambie sus amistades, cambie sus relaciones, cambie su estilo de vida. Solamente aquel que tiene ese entendimiento espiritual, esa comunión con el Señor, sabe para dónde va. Pero nosotros estábamos como ellos. Eso éramos usted y yo antes de conocer este maravilloso evangelio. Estábamos totalmente idos. Muchos de nosotros hasta nos burlábamos. Yo era uno de los que me burlaba de los cristianos. Me burlaba de mi mamá porque iba a la iglesia. Yo era de los que le decía, oye mamá, ya le va a llevar la plata al pastor. Una vez se lo dije y me gané un llamado de atención. Y mi madre me dijo, me miró a los ojos y me dijo, hágame el favor y a mí me respeta. No se le olvide que yo soy su mamá. Eso fue suficiente, una vez y para siempre, nunca más. Porque entendí en ese momento, primero que ella era mi madre, pero segundo, que ella tenía una convicción y que yo la debía como hijo respetar. Pero al inicio no fue así. ¿Cuántas personas nosotros antes de ser cristianos, por nuestra ignorancia espiritual, nos burlábamos de ellos? ¿Cuántos hablábamos mal de los pastores? ¿Cuántos ofendimos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hicimos? Yo le estoy hablando porque yo lo hice durante mucho tiempo, y ya después, siendo cristiano, ahora me lo hacían a mí. Y yo lo hacía tanto, hermano, que para mí era difícil entender que había algo que había en mi corazón que me llamaba a ir al Señor, pero que era difícil. Y yo me iba a escondidas a la iglesia. Y yo metía la Biblia en una bolsa de la basura grande para que no vieran que yo tenía una Biblia. Y la iglesia quedaba enfrente de mi casa y había muchos vecinos. Y yo entraba por una puerta pequeña que tenía la iglesia, que era secreta, era escondidita. Y yo me metía por esa puerta para que nadie me viera entrar, porque qué pena. Pero ¿sabe por qué me atreví a hacerlo? Porque el fuego de la presencia de Dios nos lleva a hacer a nosotros locuras. ¿Por qué? Porque empiezo a haber un rompimiento espiritual y emocional. Esa era la pregunta que había esta gente. Bueno, ¿qué le pasa a los cristianos? ¿Por qué? ¿Qué los motiva a ir allá? Locos. La gente no sabía, no entendía las palabras de Jesús, no sabían para dónde iba él. Él no había una comprensión. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toma el control de nuestro corazón y nos encamina, ahí viene un cambio de mentalidad. Y lo que en algún momento pudo haber sido una confrontación muy fuerte del corazón, y donde de pronto, como a usted le pasó lo que le pasó a mí, que a mí me daba pena ir a la iglesia o que me viera entrar a la iglesia, ahora es el mayor deleite de nuestro corazón, el tener esa unidad con Dios, el tener esa comunión perfecta, la cual Dios desea, guiados por el Espíritu Santo, que tengamos todos los días en la presencia de Dios. Es un conocimiento natural. Tenemos que dejar de ser superficiales, hermano. Tenemos que profundizar más en la comunión con el Señor. Por ejemplo, estamos orando ahorita. Hoy, más que nunca, Colombia nos necesita a usted y a mí, a toda la iglesia. Necesita tener una oración unánime en favor de nuestra nación. Colombia necesita de nuestra nación. Hoy más que nunca, la relación de la iglesia con Dios, el papel de la iglesia es tan preponderante como hoy, no solamente en el momento de votar, es en todo tiempo, en la oración, en el clamor, porque mucha gente no sabe, pero usted y yo tenemos la palabra que nos muestra un entendimiento, y sabemos que una sociedad sin Dios es una sociedad que se pierde, es una sociedad que Satanás la va a tomar y la va a destruir. Y Dios nos llamó a usted y a mí a ser atalayas, a estar pendiente, a vigilar, a orar, a clamar en favor de nuestra nación. ¿Para qué? Para que la gente, cuando lo vean a usted, cuando digan, oiga, ¿y a dónde va con esa Biblia? Que la gente diga, oiga, yo no soy cristiano, pero él sí, y él va a orar por mí. Y ahí es cuando usted va a experimentar, que usted ya lo vivió, muchos de ustedes lo han vivido, y los que no, va a experimentar como muchos se acercarán a usted a decirle, ¿sabe qué? Me hace un favor, ora por mí, ora por mi familia,
ora por mi salud, ora por esto. Porque hay una necesidad espiritual que muchos no conocen, pero que como iglesia somos llamados a entenderla, a comprenderla y a compartirla. Por eso la importancia, mis hermanos, de escudriñar la palabra, la importancia de entrar en ella, de no sentirnos incomprendidos por nuestra fe, todo lo contrario, de sentirnos orgullosos de que somos hijos de Dios, de entender que cuando leemos la palabra, de que cuando hacemos un devocional, el Espíritu Santo imprime en nosotros la voluntad de Dios. Y entender, hoy somos de bendición. Hoy usted y yo vamos a salir más tarde a nuestro trabajo, a las labores que vamos a desempeñar, o la hermana que es ama de casa, en lo que usted haga, en el seno de nuestro hogar, donde usted vaya, usted y yo vayamos, vamos a hacer bendición. Donde usted y yo estemos, abriremos puertas. Por eso Jesús, cuando les habla a ellos, les habla con claridad. Ellos no entendían. Ellos no sabían de qué Jesús les está hablando. Pero Jesús sí. Jesús sí tenía claridad. Sí tenía claridad que él tenía que irse. Él sabía que tenía que padecer. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que ser azotado, humillado, maltratado. Él sabía que iba a morir por nosotros. Hay una claridad. No estoy diciendo que había un conformismo, no. Él estaba sufriendo, iba a sufrir más adelante por lo que esto representaba. Pero sabía cuál era su papel. Usted y yo tenemos que tener claro cuál es nuestro papel. Somos hombres y mujeres de bendición. Dios puso en usted y en mí una semilla que no se estanca, es una semilla que crece y es una semilla que va a dar mucho fruto, un fruto abundante, mis hermanos. Usted y yo hoy vamos a bendecir a muchas personas. Usted va a bendecir en su trabajo, usted va a bendecir en su hogar, usted va a bendecir en sus amistades, usted va a bendecir en sus relaciones, en todo lo que usted haga hoy. Usted, ténganlo claro, es de bendición. La gente lo sabe, no, nadie lo sabe, pero usted sí. ¿Por qué? Porque su actitud, su seguridad, sus acciones reflejarán la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos van a trabajar por un sueldo. Bueno, todos trabajamos por un sueldo, hay una necesidad. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted vaya a trabajar hoy, usted lo va a hacer como si estuviera trabajando para el Señor. Va a dar lo mejor de sí, se va a deleitar. Usted que es ama de casa, mi hermana, usted no tenga en poco su trabajo, es un trabajo admirable. Cuando usted esté en su casa, cuando está atendiendo a sus hijos, cuando está haciendo la comida, hágalo con gozo, como si el Señor viniera a almorzar hoy, un almuerzo, que solo hay papas y cebolla, no importa, hágase un caldo de calidad, digno del Señor. Que cuando su familia se siente en la mesa hoy a comer, en lo poco o en lo mucho, usted tenga la certeza, Dios está con nosotros. La presencia del Señor aplica en mi vida. Yo debo vivir en la verdad de la palabra. Usted y yo debemos vivir en la verdad de la palabra. Pero la vivimos ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, cuando percibimos la presencia de Dios en todo lo que nosotros. Eso nos da un entendimiento de la voluntad perfecta del Señor. ¿Cuál es el mandamiento para hoy? Precisamente, ¿cuál es el mandamiento para hoy? El entendimiento espiritual. La responsabilidad de comprender el tiempo en el que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Es hacernos responsables de nuestra vida y de nuestro entorno. ¿Cuál es la promesa? Comprender para aplicar esa verdad en nuestra vida. Cuando yo tengo ese entendimiento espiritual, esa comprensión de esa verdad que Dios me da. Mire, ayer estamos haciendo una visita con mi esposa anoche. Y con la persona que estábamos hablando nos hablaba precisamente de ese proceso
de ver cómo Dios le estaba haciendo entender muchas cosas. Decía, pastor, yo entendía esto de otra manera, vivía de esta manera, había de pronto amargura, había mal genio, pero ahora ya no, pastor, porque ahora ya todo lo canalizo en el Señor, entra la voluntad de Dios, lo que antes me angustiaba, hoy estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que en medio de todas las circunstancias de mi vida y de mi hogar, la presencia de Dios está con nosotros. Cuando comprendemos, esa verdad se aplica para nuestra vida. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar nosotros en esta mañana? Dejar de ser superficiales en lo espiritual, dejar la superficialidad humana, espiritual, perdón. Debemos profundizar en la voluntad de Dios. Debemos anhelar más del Señor, que Dios hable en nuestro corazón, decirle, Señor, muéstranos, guíanos en las decisiones que tengo que tomar, ser más arriesgados. Porque ¿sabe qué pasa? A veces queremos cosas. A veces usted y yo deseamos muchas cosas, pero las deseamos a nuestra manera. ¿Y cuál es lo correcto hacer, Señor? Este es mi deseo, es tu voluntad. Profundizar un poquito más en qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito con respecto a este tema para la familia? ¿Cuál es el propósito? Ser una familia en comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos saca de la ignorancia espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos permite ver. El Espíritu Santo es el que nos hace sensibles. Esa voluntad perfecta del Señor. Es el Espíritu Santo, a través de Él es que canalizamos este mover del amor de Dios que se muestra a nosotros de una manera especial. Es esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la oración que vamos a hacer en esta mañana? Espíritu Santo, revélame las verdades del Señor en su palabra, que sea el Espíritu Santo mostrándonos, que sea el Espíritu Santo revelándonos a nosotros cuál es esa voluntad perfecta, maravillosa que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es esa voluntad que Dios tiene? Y eso no lo debemos hacer cada 8 días cuando vamos a la iglesia. Todos los días, Espíritu Santo, háblale a mi corazón. Todos los días, Espíritu Santo, ¿qué tienes preparado para mí? Todos los días, Espíritu Santo, yo quiero vivir conforme a la perfecta voluntad del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este día. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y ayúdanos a tener claridad para dónde vamos, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Santo Espíritu en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te pido que tu favor, tu amor y tu gracia sean derramados en el corazón de cada uno de nosotros. Y tu voluntad buena y soberana, Padre Santo, Señor, nos oriente, Señor, en cada decisión que debemos tomar. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, en esta mañana, y te pido, Santísimo Señor, que tu mano poderosa y tu bendición esté con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y que este día sea un día de gran bendición para ti. Bendiciones. Amada Iglesia CEL, se acerca el cierre de nuestro primer trimestre, donde nos enfocamos en el pacto con Dios. Por esto, queremos que desde ya agendes estas 3 fechas que de seguro serán un tiempo de mucha bendición para ti y para toda tu familia. En primer lugar, recuerda que como todos los años, tendremos nuestra gran noche con Jesús. Un tiempo para encontrarnos con Él y adorarle poderosamente. Será este jueves 30 de abril a partir de las 6 de la tarde acá en el templo. En segundo lugar, tendremos un poderoso ayuno congregacional pentecostal,
un espacio donde juntos buscaremos profundamente la presencia y llenura del Espíritu Santo. Será este sábado 2 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Finalmente, prepárate para la consagración al pacto con Dios que se realizará el domingo 3 de mayo en nuestro servicio de las 7 de la mañana. No olvides disponer tu tiempo, tu corazón e invitar a alguien que no conozca del Señor y así juntos recibir lo que Dios desea hacer con nuestras vidas en este tiempo. Sé parte de este poderoso cierre de nuestro primer trimestre. Te esperamos. Bendiciones para todos nuestros pastores y comunidades de Asambleas de Dios en toda Colombia. Este 30 de abril estaremos en nuestra Noche con Jesús. Nuestro lema, volviendo a la esencia, es el llamado que hemos venido recibiendo acerca de parte de Dios a través del Presbiterio Nacional. Pero también tendremos un propósito fundamental en esta Noche con Jesús, y es que estaremos desde nuestras congregaciones orando y clamando por un milagro en estas elecciones. Que sea Dios eligiendo a la persona que va a dirigir los destinos de nuestro país. Así que todos, cada uno en nuestra congregación, pero todos juntos en el mismo espíritu, orando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta Noche con Jesús. Amada Iglesia CEL, se acerca el cierre de nuestro primer trimestre donde nos enfocamos en el pacto con Dios. Por esto, queremos que desde ya agendes estas 3 fechas que de seguro serán un tiempo de mucha bendición para ti y para toda tu familia. En primer lugar, recuerda que como todos los años tendremos nuestra gran noche con Jesús, un tiempo para encontrarnos con Él y adorarle poderosamente. Será este jueves 30 de abril a partir de las 6 de la tarde acá en el templo. En segundo lugar, tendremos un poderoso ayuno congregacional pentecostal, un espacio donde juntos buscaremos profundamente la presencia y llenura del Espíritu Santo. Será este sábado 2 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Finalmente, prepárate para la consagración al pacto con Dios que se realizará el domingo 3 de mayo en nuestro servicio de las 7 de la mañana. No olvides disponer tu tiempo, tu corazón e invitar a alguien que no conozca del Señor y así juntos recibir lo que Dios desea hacer con nuestras vidas en este tiempo. Sé parte de este poderoso cierre de nuestro primer trimestre. Te esperamos.